Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del crecimiento de las plantas. Se corresponde con el tema 9.3. ¿Vale? Las plantas normalmente tienen un tipo de células diferente que los animales. Por eso las plantas tienen un crecimiento indefinido y en cambio los animales no tenemos un crecimiento determinado. Cuando dejamos de ser púberes, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos están totalmente formados, con lo cual dejamos de crecer. En cambio, en el caso de las plantas, al no tener órganos, tienen una serie de tejidos, por ejemplo, los tejidos meristemáticos, tienen un crecimiento siempre continuo hasta el final de vida de las plantas, porque son un tipo de células como si fuesen células madre. Como ya hemos dicho, este tejido de crecimiento es el tejido meristemático. Ya he dicho también que son un tipo de células madre especiales, células madre totipotentes. Y en los tejidos meristemáticos podemos distinguir dos tipos diferentes. Los meristemos primarios, que son los que se encuentran en la parte final del tallo y la raíz y dan lugar, como vemos en el dibujo, al crecimiento apical del tallo y al crecimiento apical de la raíz. Y luego tenemos los meristemos que dan lugar a las ramas laterales y a las hojas, que se llaman meristemos laterales. Bueno, el meristemo apical es un tanto complejo, vamos a verlo en este dibujo. Primero partiríamos de una parte externa, de un meristemo externo que da lugar al crecimiento de la epidermis, se llama protodermo, estaría en esta parte externa, aquí en el dibujo no viene bien puesto, pero bueno, sería esta zona externa, ¿no? Luego tenemos un procambium, que será el futuro tejido vascular. Aquí sí que se nota por dónde va a ir. Fijaros en el ratón. Aquí tenemos el futuro tejido vascular. Aquí. Luego tenemos el meristemo fundamental, que es la zona central, la zona esta de aquí de crecimiento de la raíz. Y entonces también tenemos el crecimiento apical, que es el que hace que el tallo, perdón, que he dicho antes raíz. Este es el que hace que el tallo crezca hacia arriba. Y luego tenemos otras células meristemáticas muy importantes hacia los lados, que serían estos de aquí, que son las yemas axilares, que son los que van a formar el primordio foliar, de donde van a salir las hojas. Pasamos a la siguiente. Bueno, empezamos a hablar de las hormonas. Las hormonas son unas sustancias que tienen un cierto parecido con las hormonas de los hombres, porque son unas moléculas que se forman en un lugar y que se van a trasladar a otros lugares del animal, en este caso de la planta, para hacer una función específica. En las plantas tenemos dos tipos de hormonas. Unas serían las hormonas que he puesto aquí en color verde, que serían las hormonas que provocan siempre algo positivo, en el sentido de un crecimiento, algo que le viene bien siempre a la planta, y luego las hormonas, entre comillas, negativas, ¿no? Las hormonas de color verde, que serían auxinas, citoquininas y gibberelinas, bueno, su acción es bastante similar. Lo que pasa que, bueno, luego alguna de ellas tienen unas diferentes particularidades. En el caso de las auxinas son las que intervienen en el crecimiento de la raíz, en los frutos, desarrollan las hojas. De todas ellas, la más importante es la AIA, que es el indol acético, que es una de las hormonas más importantes de las plantas. Son las que hace que la planta crezca en longitud. Pero curiosamente, si la concentración de esta hormona es muy alta, lo que puede provocar es al revés, ¿no? Inhibir el crecimiento. Y entonces lo que se hace es beneficiar el crecimiento de la raíz. Las citoquininas también son auxinas beneficiosas para la planta, promueven el desarrollo de las raíces, como veis ahí, y de las yemas axilares, que son las que van a provocar los tallos secundarios y las hojas.
Luego las giberilinas están implicadas en la elongación de los tallos, germinación de semillas y formación de los frutos. Y luego dentro de estas otras que hemos dicho que podían ser o podían tener un aspecto negativo, podemos incluir el ácido abscísico, induce a la latencia de las hojas, a la caída de ellas y inhibe la formación de tallos y la maduración de las semillas. Y la otra es el etileno, que también tiene un efecto bastante similar al anterior. En cuanto a los movimientos de las plantas, vamos a destacar dos principales, que son los tropismos y las nastias. La diferencia es bastante simple. Los tropismos son un tipo de movimientos específicos que hacen las plantas en función de algún tipo de estímulo externo, mientras que las nastias son movimientos de las plantas o cosas que hacen las plantas independientemente de que haya o no un estímulo externo. Es decir, yo que sé, si hay un rayo de luz en un sitio determinado, la planta crecerá hacia ese rayo de luz. Como eso es un estímulo externo, pues evidentemente se considera un tropismo, al igual que si ponemos un zarcillo en un palo, pues el zarcillo tiende a unirse al palo y a girar alrededor de él para subir sobre ese palito. Eso sería también un tropismo, ¿no? En cambio, las nastias, pues, por ejemplo, se refiere a los momentos de floración de la planta, los momentos de fructificación. En estos casos no hay un estímulo externo que le diga a la planta que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería más bien una nastia. En cuanto a los tropismos, los más interesantes y los más importantes son los fototropismos. Bien, ¿cómo se mueve una planta en función al lugar donde da la luz? Bueno, no es fácil, ¿eh? La planta tiene una serie de fotorreceptores, ¿vale?, que van asociados a unas proteínas que son las fototropinas. Estas proteínas, cuando circulan por la planta, por el floema y tal, llegan a unas células que tienen unos receptores específicos, y entonces estas células son capaces de activar unos genes que tienen en su interior para fabricar unas proteínas especiales que son las proteínas PIN3. Estas son las proteínas que van a trabajar con las auxinas y que les van a decir a la planta dónde necesita más o menos auxina. Por ejemplo, en el ejemplo esto que vemos de por qué cuando damos a una planta un foco de luz direccionado desde un sitio, ¿por qué la planta gira hacia ese sitio? Bueno, pues en este caso vemos que la luz se sitúa a la derecha de la planta. Si la luz siempre se sitúa a ese lado, la planta tenderá a moverse hacia la derecha. ¿Por qué? La planta lo que hace es que, en principio, todas las auxinas se encuentran en la parte apical, con lo cual el crecimiento normalmente es apical, hacia arriba, que es, en este primer caso, se ve la dirección en la que está el sol. Pero si cambiamos el lugar de la planta y el sol siempre está, o el sol o la fuente de luz siempre está a la derecha, lo que ocurre es que ahora las auxinas no se sitúan en el centro del meristemo apical, sino que se van a situar a la izquierda. Entonces eso hace que la planta crezca más por este lado, por el lado izquierdo, y hace que se combe. Y entonces, al combarse ya, crece directamente hacia la fuente de luz. En el caso de la raíz, cuando tenemos una planta y la ponemos la raíz de forma horizontal, las auxinas tienden a irse hacia abajo, hacia la punta. Ese crecimiento, ese movimiento de las auxinas hacia la punta hace que se crezca más por ese lado, por la punta, con lo cual también comba la raíz y crece hacia allá. ¿Cómo se produce el movimiento de las auxinas por las células? Lo vemos en este ejemplo, un poquito complicado. Bueno, aquí vemos varias células que están seguidas una tras otra. Tenemos en la pared vegetal en color marroncete, o beige, y luego tenemos la membrana celular en color gris y el citoplasma en color verde. Fijaros que hay una diferencia de pH entre la pared, que es de 5, y el centro, el interior celular, que es un pH 7. Esa diferencia de pH se forma por un trasiego de protones que salen mediante unas bombas de protones desde el interior hacia la pared celular de las células, haciendo entonces que la pared sea más ácida.
Esto es una hipótesis, esto fijaros que es un movimiento quimiosmótico muy parecido al que se produce en la fotosíntesis, en la fase luminosa, o muy parecido también al que se produce en las crestas mitocondriales. Bien, este trasiego y esta diferencia de pH hace que existan unos canales de entradas para el ácido abscísico, para las auxinas. Veis cómo van entrando y entonces gracias a este diferente pH, la salida de las hormonas se produce por unas zonas específicas, también unas proteínas asociadas que son las que van a sacar las hormonas de una célula a la siguiente. Bien, a continuación vemos dos últimas cosas, dos últimos detalles. ¿Cómo podemos propagar las plantas? Muy sencillo. En este caso, como hemos dicho, que las plantas tienen unos tejidos meristemáticos muy importantes, las podemos cortar en pequeños trocitos, ¿lo veis? Ponemos cada uno de ellos en un tubo y en función de la cantidad de hormonas que le demos desarrollarán meristemo apical si la concentración de auxina es de 10:1 con respecto a otras, por ejemplo la citoquinina, y si la proporción de auxina es de menos de 10:1, entonces lo que se hacen es desarrollar raíces. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es crear pequeñas plantitas, las vamos cortando, las vamos poniendo en unos tubos, ¿vale? A estas plantas se le llaman explantes y bueno, pues ya tenemos una nueva población, como vemos aquí, de plantas, bueno, por si queremos estas plantas, pues para luego hacer una plantación o lo que sea, ¿no? Últimamente también, al igual que en el caso de los humanos, tienen muchísima importancia el estudio en el laboratorio y la investigación sobre las hormonas, porque, bueno, pues con día a día y cada vez más mejoras técnicas, y gracias a estas mejoras vamos a conseguir, pues seguramente en el futuro, ir mejorando cada día más las plantas. Aquí terminamos. Hasta otro vídeo.